Hoy vamos a hablar de demonios, monstruos y otros horrores. Bueno, se viene dando una situación, ¿no? Muy interesante para mí, eh, con el tema del daimon, demonio, el monstruo, ¿no? El otro día que hablábamos de decapitarlos, hacerse amigo. Entonces, o sea, para mí el planteo esencial que pienso abordar hoy es: ¿monstruos son nuestros enemigos naturales o pueden ser integrados? ¿Y por qué los convertimos en enemigos? ¿Y por qué yo sostengo, propongo, que lo óptimo vendría siendo, pues, integrarlos, ¿no? Hay en todas las culturas representaciones del mal y toman la forma de, precisamente, demonios, monstruos y otros horrores. Y quiero hoy como desmenuzar un poquito eso para que podamos charlarlo a gusto. Entonces, lo que yo propongo hoy es ver estas representaciones del mal, ¿no? Que son de distintos tipos, de dónde vienen y cómo nos propone la mitología, la literatura, lidiar con ellos y cómo está cambiando esa propuesta del siglo pasado para acá. Entonces, vamos a empezar hablando del mal, que es lo que los monstruos representan. Entonces, así, en principio, lo más básico, el mal es lo opuesto del bien. Es lo que no está chido, no está padre, no nos gusta. Entonces, en términos psicológicos, es la sombra que se opone al self, ¿no? Y es el diablo que se opone a Dios. Entonces, este self o este Dios es nuestra idea de todo precioso, y lo que se opone a que todo esté así precioso y brille el sol y haya ositos cariñositos, pues es el mal, el diablo, la sombra, los monstruos. Esto a nivel filosófico absoluto de el bien, o más a nivel microcósmico, tratando la psique como si fuera una representación pequeñita de ese bien absoluto, el self, el bien absoluto, etcétera, ¿no? Pero es en términos absolutos. Y luego tenemos un mal relativo, que es lo que se opone a la moral. Y la moral es relativa, porque cada sociedad, cada época, cada cultura desarrolla una moral, una serie de costumbres, y los monstruos, los demonios o las representaciones del mal se oponen a esa moralidad. Y también surgen de la misma moralidad. Cuando esa moralidad empieza a estrangular a la sociedad, la moralidad misma se convierte en un monstruo. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Acá tenemos conformismo contra desafío, ¿no? Es este tema de conformo o me rebelo. Y hay que ver, o sea, hay casos en los que conformar es lo adecuado y entonces el desafío va a estar representado por un monstruo. Y hay casos en donde se requiere rebeldía, desafío, rotura, cambio, y entonces el monstruo, el conformismo, se va a convertir en un monstruo. Y bueno, el tema, cuando nosotros pensamos en un monstruo, le tenemos miedo. ¿Y por qué le tenemos miedo? Porque nos causan dolor. Y lo que yo voy a proponer es que el dolor no lo causa el monstruo, sino la lucha. Y eso es, o sea, como que si el monstruo en sí mismo no es el agente del dolor, podemos replantear todo. Es distinto a que si el monstruo en sí mismo es el causante del dolor. Entonces, bueno, empecé yo ponderando que las representaciones del mal vienen de dos sabores, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos mitologías, religiones,
en donde estamos hablando de una dimensión sagrada de nuestra relación con la divinidad. Entonces son demonios que se oponen a Dios. O sea, o hay espíritus buenos, digamos, y luego están los espíritus malos que se oponen a esos espíritus buenos, pero siempre estamos hablando de espíritu, de el más allá, de la divinidad, de otro plano. Y estos mitos, o sea, los demonios y los diablos que surgen de mitologías y religiones de la dimensión mítica, van a la explicación del universo, de cómo se creó todo, de por qué las cosas son como son, o sea, son como muy fundamentales, ¿no? Y por supuesto que van al inconsciente colectivo, o sea, es algo universal. Y luego tenemos representaciones más locales, que son el folclore, que no llega a tener la importancia de un mito. Pasa mucho, una persona más letrada, leída y estudiada, podría entender que las mitologías, todas ellas son metáforas. Pero pasa con las mitologías y con la religión organizada sobre todo, que los mitos se empiezan a tratar como verdades históricas y concretas. Entonces, neta, Dios creó al mundo en 6 días, literal. Así. Y había un hombre y una mujer, literal. Entonces, el mito y la religión se echa unas raíces mucho más profundas porque se toman como esto es así. El folclore no llega, precisamente por ser local, sus raíces no son tan hondas. La mayoría de la gente que cree que un mito o una metáfora religiosa es concretamente real, sí entiende que el chupacabras pues no es real. Aunque también, y acá creo que el nivel de ignorancia, y disculpen ustedes, pero de estupidez, va, mientras más ignorante eres, más propenso vas a ser a creerte que todo esto es concretamente real y no lo vas a poder interpretar simbólicamente, porque para hacer una interpretación simbólica se requiere un nivel de inteligencia y de educación. Entonces, en el folclore y la cultura popular está el chupacabras, la llorona, el coco, qué sé yo. Son como monstruos más variopintos que la mayoría de la gente entiende que no son reales, ¿no? Como más, estamos más dispuestos a decir esto es una ficción. Y el mito, llamarlo ficción, nos causa mucho conflicto. Es como, no, eso sí tiene que ser real, está escrito, es la escritura. Entonces, le tenemos como reverencia. Pues no es lo mismo lidiar con un monstruo popular que con un monstruo mitológico, obviamente. Y lo que sale del folclore, cuentos de hada, leyendas, películas de terror, son más bien aprendizajes de vida y no dan tanto al inconsciente colectivo, sino al inconsciente personal. O sea, son como, te enseñan mecanismos para resolver conflictos a nivel cultural o individual y no universal colectivo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Entonces ahora les voy a poner algunas especies de monstruos. Por supuesto hay millones y millones de monstruos, pero escogí los 4 disfraces más famosos de Halloween. Que son, bueno, ya los vamos a ver. En primer lugar, el diablo, ¿no? Entonces, uno va al supermercado en estas fechas y ve las bolsitas con los cuernitos y la colita para disfrazarse rápidamente de diablo. Es uno de los más principales y obviamente es como la representación. Los diablos y en general los demonios, que van cambiando de religión a religión, son como la representación más frecuente y común y concreta del mal. Son en sí adversarios. Es la encarnación del espíritu chingativo. Entonces, sea lo que sea que se esté tratando de lograr, ese güey va a tratar de que no se logre. Esa es su misión, llevarla contra. No importa a dónde quieras ir, no defiende concretamente un ideal de mal. Solamente quiere
que no pase, o sea, llevar la contra, así. El adversario. Suelen ser ángeles caídos, o sea, no nacieron malos, se hicieron malos por sus acciones. Esas acciones típicamente tienen que ver con la rebeldía, la vanidad, el hubris o la arrogancia y la tentación, o sea, los instintos. Y vamos a ver que estas acciones del diablo son de todos los demás tipos de monstruos que existen, todos le pegan a a una característica del diablo. O sea, el diablo es el papá de todos los monstruos, ¿no? Luego tenemos al vampiro. Y el vampiro es una figura muy interesante. Encarna la desviación. O sea, es un poquito pega en términos de lo del adversario, pero el adversario le lleva la contra lo que sea. El vampiro le lleva la contra al orden establecido. Son extranjeros, tienen acentos raros, solo salen de noche, ¿sabes? Que llevan la contra, pero de una forma muy social. Son súper seductores y te seducen para chuparte la sangre, es decir, la energía vital. Entonces, ¿qué es un vampiro? Si nos ponemos a pensar qué es un vampiro, es una fuerza inconsciente, tan inconsciente que si le toca el sol se deshace. O sea, la conciencia lo destruye absolutamente. No soporta ningún símbolo de integración. O sea, un crucifijo, que es un símbolo de integración del self, al vampiro le da. Entonces, quiere mantenerse en rebeldía, en desviación, en no voy a hacer eso que me estás diciendo, ¿sí? Me voy a salir de la norma, me voy a ir por mi propio carril. Entonces, y de hecho hay análisis muy simpáticos que dicen que por ejemplo, los demócratas y los republicanos, como que los republicanos le tienen miedo a los vampiros y los demócratas a los zombies, porque los republicanos tienden a temer, o sea, los conservadores le tienen mucho miedo a la figura del vampiro, porque representa una desviación. Y es una parte de nosotros que chupa toda la energía. O sea, es un parásito, es un vampiro. ¿Sí? O sea, literal, te clava los colmillos, se chupa tu energía vital, te roba el poder, ¿ah? Te mata y se niega a integrarse. Entonces, cualquier, digamos, en términos junguianos, complejo o fuerza psíquica que se niegue a integrarse y que toda tu energía se te está yendo en pelearte con ella, va a ser un vampiro. Luego tenemos el hombre lobo, el licántropo. Y acá es donde el instinto triunfa. Se te olvida tu glamour, tus modales, todo lo que te enseñó tu mamá. Hay una pérdida total de control. Se te va la olla, se te van los enanitos al bosque, se te suelta la cadena. El león de la fuerza sale de su sumisión y se apodera del escenario. Y uno se siente como poseído por estas fuerzas inconscientes, que no tienes control. O sea, el hombre lobo, cuando sale la luna, no se puede controlar. ¿Y qué es lo que aflora? El instinto. Entonces es cuando el instinto, y tiene que ver con el aspecto del diablo que representa la tentación. No me puedo controlar, no puedo ejercer disciplina, voluntad y control y dominio sobre este instinto del cuerpo. Y es el más social de los monstruos, porque si no hay civilización, no hay licántropo. Y obviamente surgen en la Inglaterra victoriana, donde la represión está a tope. Tanto los vampiros como los licántropos empiezan a aparecer en el imaginario colectivo en esa época. Y luego tenemos el zombie.
el muerto viviente. Y esto es la negación de la muerte y los ciclos. O sea, ya te moriste, pero te aferras a la vida. Se mantiene con vida eso que debería de morir. ¿Y cómo se sostiene? Alimentándose de los de al lado. Una cosa muy interesante del zombie es que van en manada. O sea, no hay un zombie solito. El zombie muerde a otro que muerde a otro y se propaga. Es un cáncer. O sea, los zombies representan a una sociedad lo que el cáncer al cuerpo. Es una célula que se tenía que morir y que se niega a morir, entonces se vuelve cancerosa y empieza a infectar todas las células a su alrededor. Y si te queda un zombie, te vuelve a infectar toda la aldea. Entonces, esto es el conformismo, la mentalidad de rebaño, la pérdida de la autonomía, de la individualidad, del cerebro. O sea, literal te comen el cerebro, son unos estúpidos, no, o sea, pierden el uso del habla, o sea, es lo contrario del vampiro. O sea, el vampiro es súper inteligente y súper seductor y se pelea contra la sociedad porque la desprecia, se siente claramente superior. El zombie es tan conformista que pierde toda su inteligencia y su autonomía y su individualidad y necesita que los otros hagan lo mismo. O sea, el zombie no puede soportar ver a un no zombie, lo tiene que convertir en ese momento. Y es como este conservadurismo llevado al extremo de algo que ya está muerto, pero que lo queremos mantener con vida, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Entonces, todos son actitudes que se pueden ver mucho más fácil en una sociedad, pero si hacemos zoom, lo podemos ver a nivel psíquico. O sea, si tratamos nuestra psique como una sociedad, como una comunidad, podemos ver cómo una energía puede comportarse como un vampiro, como un licántropo, como un zombie, como un demonio y oponerse a lo que sea que estemos tratando de lograr. Pero si tenemos un vampiro o tenemos un diablo o tenemos un zombie o el monstruo que sea, y lo pensamos como puramente malvado, de cabo a rabo, pues es bien fácil. Lo matas y muerto el perro se acabó la rabia. Y esa ha sido la forma que históricamente se nos propone de abordar estos problemas. Pero ¿qué pasa cuando el zombie es tu papá, tu esposa, tu hermano, tu hijo? ¿Sabes? Cuando esa energía que está, digamos, entre comillas, contaminada o infectada, no es desechable. Como, digamos, ¿qué pasa cuando las células cancerosas están en tu cerebro y no te puedes sacar el cerebro? A veces si te da un cáncer en la próstata, es bueno, sáquenle la próstata, listo, el pollo. Pero ¿qué pasa cuando es un órgano del que no puedes prescindir? Tienes que aprender a vivir con el cáncer. Entonces, esta es qué sé yo, el debate que propongo para hoy, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de abordar un monstruo? Cuando ese monstruo lo entendemos como una energía psíquica que está o chupándonos la sangre o comiéndonos el coco o haciendo cualquier cosa de las que suelen hacer los monstruos. Seguimos pensando que matarlo es la mejor opción, aunque sabemos que es nuestra propia energía. ¿Cómo destruyes tu propia energía psíquica? ¿Dónde la pones? ¿Dónde entierras ese cadáver?